tendríamos precios negativos, lo cual no ocurre. Entonces los rendimientos, parte de esto, aunque se diga en muchos artículos que tienen colas T, no es, digamos, es un poco una manera de hablar. Tienen colas que son más pesadas que las colas de una distribución gaussiana. Tienen colas más pesadas, pero su soporte es un intervalo, ¿verdad? En este caso, pues nos queda un intervalo de menos 0.04 a 0.08. ¿Sí? Bueno, estas son las características de las series de tiempo y que fue Engel, el premio Nobel de Economía, que las ve. Dice, las series de tiempo de rendimientos no provienen de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, a pesar de que estas muestran correlación nula. Este es uno de los ejemplos más interesantes que desgraciadamente no lo podemos ver en los cursos elementales de probabilidad, en donde uno de los objetivos es que entiendan los estudiantes que correlación cero no implica independencia entre variables aleatorias, y los ejemplos que se dan en probabilidad pues son ejemplos a veces un poquito forzados. Estos modelos que vamos a considerar tienen exactamente esta característica. Son modelos en donde las variables aleatorias tienen correlación cero, pero si tomamos los valores absolutos de los rendimientos, están muy correlacionados, o si tomamos los cuadrados también, es decir, se tienen variables aleatorias no correlacionadas con una dependencia muy fuerte. Estos modelos, bueno, estas son las características, y Engel propone un modelo en donde se expresen todas estas características. Los valores extremos aparecen en clústeres, se traen a todos sus amigos por ahí, muestran colas pesadas, más pesadas que la distribución gaussiana. Nuevamente aquí está suponiendo que son tipo gaussiana, pero que están sobre un soporte finito, y la volatilidad es variable a través del tiempo. Esto es lo que los economistas conocen como los hechos estilizados. Es algo muy común en economía, y Engel en 1982 propone un modelo que recoge todas estas características de los hechos estilizados. En principio es un modelo muy simple, en donde le pongo RT porque es para los rendimientos. En lo que está pensando Engel es en construir un modelo que realmente capture las características que se ven en todos los rendimientos en general, ¿no?, de las series financieras. Entonces lo que propone Engel es, recuerden que lo que veíamos, ¿verdad?, es que necesitamos un modelo. Esta RDT debe de tener algo relacionado con la varianza que dependa del tiempo. Entonces tiene una parte muy simple el modelo que dice RDT es igual a sigma t por ZT, donde esta ZT es un ruido blanco. Estas ZT que sean un ruido blanco quiere decir que como función de t son variables variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas con media 0 y varianza 1, y esta sigma de t que aparece aquí está escrita en su forma general, ¿verdad? Esto lo estoy poniendo ya en el caso del Garch. El caso que propone Engel no incluye la parte, esta sumatoria que aparece aquí, y esta sigma de t al cuadrado, ¿verdad?, es algo que depende, tiene sus parámetros, que dependen de los valores anteriores al cuadrado de los rendimientos, ¿verdad?, y de los valores al cuadrado de las volatilidades. Pero hasta el tiempo anterior, ¿sí?, es decir, sigma t al cuadrado depende de r de t, de todas las r's hasta el tiempo anterior, y de las sigmas hasta el tiempo anterior. Esta es la sigma de t. Lo que depende realmente solo del tiempo t es este ruido blanco, que corresponde a variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, independientes de esta sigma de t. Fíjense muy bien cuál es el efecto que tiene
este modelo que está aquí. Bueno, de entrada, pues ya veíamos que esto tenía que tener esperanza cero, y obviamente tiene esperanza cero porque es la esperanza de sigma t por zt, que son variables aleatorias independientes, y zt tiene esperanza cero. Fíjense muy bien que si lo que tenemos es que los rendimientos son grandes en el pasado y la volatilidad es grande en el pasado, dependiendo quiénes son P y Q, pues entonces la volatilidad al tiempo t es grande. ¿Sí? Es decir, sigma t al cuadrado, todo esto es positivo, ¿verdad? De tal manera que si los rendimientos anteriores son grandes, aquí tengo los cuadrados, y si la sigma t son grandes en los tiempos anteriores a t, pues la sigma t cuadrada va a ser también grande, de tal manera que este modelo recoge esa propiedad, ¿verdad?, de que los valores grandes vienen en cúmulos, ¿verdad? Una vez que tenemos un valor grande, se acumula y se le multiplica nuevamente a la nueva innovación o al nuevo ruido blanco. Entonces este modelo recoge todas las propiedades, que no me voy a referir a todas con todo cuidado, ni voy a analizar los correlogramas, pero este modelo, que aparentemente, bueno, que es muy simple, ¿verdad? Sobre todo, este es un Garch PQ, porque la memoria con respecto a los rendimientos es del orden P, y con respecto a las volatilidades, que son estas, son del orden Q, ¿sí? Todo esto depende de los rendimientos en los tiempos anteriores, ¿verdad? Y este es un modelo muy noble que nos permite, y que ha probado en muchos casos, se ha probado en muchos casos, que un modelo de este tipo puede ser usado correctamente para describir los rendimientos de distintas series financieras. En este caso, fíjense ustedes muy bien que lo más importante de este modelo es pues lo más importante es quiénes son las innovaciones, quién es el ruido blanco, ¿sí? Por lo que les había yo mencionado, ¿verdad? Esta RDT son variables aleatorias que están en un soporte acotado, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es ajustarle a esta RDT ruidos blancos que no sean completamente gaussianos o completamente T's, ¿verdad? Son ruidos blancos cuyo soporte es finito, ¿sí? La generalización a Garch se le debe a Boles en 1985. Entonces, las propiedades que tiene son las siguientes, ya escritas en términos de matemáticas. Si escribimos a f de t como la sigma álgebra generada por los rendimientos hasta el tiempo t, los que no sepan lo que es la información de los rendimientos hasta el tiempo t. Lo que tenemos es que la esperanza de RT dada la información hasta el tiempo t-1 es igual a 0, ¿verdad? Aquí, perdón, no le cambié, y esta es, ¿cómo se llama? Este es RDT, ¿sí? No es XT. Las covarianzas condicionales son iguales a 0, por lo tanto las covarianzas son iguales a 0, y la esperanza del cuadrado, pues es algo, es la sigma t al cuadrado, que es la volatilidad que varía con el tiempo, y nuevamente pues lo que queremos es ver, ¿no? Lo que tenemos es que ya sabemos de entrada que nuestro problema para modelar el tipo de cambio es ver que las condiciones para que el modelo funcione, que no las estoy poniendo porque son muchas condiciones, se satisfagan, ¿verdad? Y que están en principio, ¿verdad? En la innovación o en el ruido blanco con el que vamos a calibrar nuestro modelo. Lo voy a poner, ahora quisiera hablar un poquito de las estrategias admisibles y del valor del portafolio. Y lo que estoy pensando ya, ¿verdad?, es que lo que vamos a tener es un modelo tipo Garch, y
queremos definir las estrategias admisibles. Lo voy a poner en dimensión 1, ¿verdad? Para que no sea tan complicada la escritura. Voy a suponer que tenemos una tasa local y una tasa extranjera y queremos invertir o bien a la tasa local, que es la tasa fija, que podría ser CETES, o podríamos querer tener nuestro dinero en dólares, y una tasa, MU2, la tasa extranjera de los bonos del tesoro, ¿verdad? Y lo que tenemos es que SDT es el tipo de cambio peso-dólar. Entonces voy a tratar de expresar lambda 1, lambda 2 hasta lambda t, son lo que vamos a invertir en cada tiempo en la tasa extranjera que incluye el tipo de cambio, ¿sí? En la primera lámina puse que teníamos que decidir cuánto invertíamos en el activo sin riesgo y cuánto en el activo con riesgo. Una de las características que tenemos que pedir a que lo voy a poner solo en dimensión 1, ¿verdad?, a las estrategias de inversión, es que en el tiempo t, ¿verdad?, la cantidad que se invierte, en este caso que estoy en dimensión 1, en el activo con riesgo, en términos de análisis se dice que es FT menos 1 medible, en términos coloquiales lo que quiere decir es que si nosotros invertimos, para la decisión de la inversión al tiempo t, no puede usar información privilegiada. Es decir, ¿qué es lo que esto querría decir? Que nosotros, antes del cierre de la bolsa, justito antes del cierre de la bolsa, tenemos nuestro portafolio y en ese momento, con la información antes del cierre, decidimos que vamos a cambiar nuestro portafolio de otra manera, vamos a invertir el dinero que tenemos de otra forma, ¿verdad?, conociendo exclusivamente los precios de los activos financieros hasta el día de ayer. Antes de que cierre la bolsa, cambio mi inversión y cierra, ya no la puedo tocar, ¿verdad? Y al día siguiente me despierto y veo qué pasó. Es decir, la forma como se invierte es suponiendo que no se usa información privilegiada, es decir, todos sabemos o nos imaginamos que Slim o Trump, ¿verdad?, tienen suficiente información como para saber qué invertir, porque saben, Trump puede decir, mañana voy a estornudar contra Corea y entonces va a subir alguna otra cosa, ¿verdad? No tenemos esa información privilegiada y esto es lo que se hace siempre que se habla de optimización de portafolio. Queremos optimizar con respecto a estrategias de inversión que no están utilizando los precios del día posterior, sino la decisión se toma exclusivamente con los precios del día anterior y con toda la historia, si queremos. Y en estos términos, lo que tenemos, ¿verdad?, es que tenemos esto que aparece aquí, tenemos esta estrategia de inversión lambda t, desde 1 hasta t mayúscula, y no estoy hablando de cuánto voy a invertir en el activo sin riesgo. Generalmente, si se tiene un capital X, lo único que hay que decidir es cuál es la cantidad de dinero que se invierte en el activo con riesgo y se va a invertir en el activo sin riesgo X, que es el capital que se tiene, menos lo que se invirtió en el activo con riesgo. De tal manera que esto es toda una discusión, pero esto hace que estas estrategias, que son las estrategias que se consideran para optimizar portafolios, sean estrategias que se llaman predecibles, que quiere decir que no usan información privilegiada, y autofinanciables. Esas son las estrategias sin pedirle en términos ninguna otra propiedad matemática de existencia de algo más, independientemente del modelo que se tome. Las estrategias de entrada, a lo mejor hay que pedirles algo más dependiendo del modelo, pero se pide que sean estrategias predecibles.
y autofinanciables, y eso quiere decir en este caso, ¿verdad?, que lo único que tenemos que saber es cuánto invertimos en el activo con riesgo. En el caso de divisas, ¿verdad?, una vez que invertimos estas cantidades, esta XDT me denota el portafolio, el valor de mi cartera o de mi inversión, es decir, tengo que multiplicar, tengo que encontrar, esta es la cantidad que voy a invertir en cada uno de los activos. Ahora quiero saber, una vez que invierto eso, cuánto dinero representan esas inversiones. Entonces eso está dado de la siguiente manera, que es un poquito diferente a cuando no se tienen tipos de cambio. Si voy a invertir y yo mi dinero lo pienso en pesos, es decir, voy a tener dinero invertido en dólares, pero en realidad yo radico en México y lo pienso en pesos, ¿verdad? Entonces voy a invertir esta cantidad, tengo esta cantidad de dinero que está en pesos, ¿verdad? La divido entre el tipo de cambio, esto es cuántos dólares corresponden a estos pesos, ¿verdad? Una vez con esto lo invierto a la tasa del Tesoro de Estados Unidos y en un tiempo me da, esta es la tasa de Estados Unidos, en un tiempo me da este rendimiento y lo regreso a pesos multiplicándolo por el tipo de cambio, ¿sí? Fíjense muy bien, y esta parte de acá corresponde al valor en el tiempo T-1 de mi portafolio que tenía, es la cantidad de dinero que tengo, menos la lambda T que obtengo acá, y si se fijan lo que obtenemos aquí, ya haciendo cuentas, pues lo que tenemos es que el valor de nuestro portafolio, lo que vale el dinero en nuestro portafolio, es lambda de T, que es la cantidad invertida en el activo con riesgo, multiplicada por la tasa del tesoro, y esta multiplicada por 1 más RT, que era justamente el problema que habíamos visto, que esta RT la vamos a modelar, ¿verdad?, con un modelo Garche. Entonces el valor del portafolio cuando se tienen divisas incluye no solo que este activo que estamos invirtiendo en un activo con riesgo, sino que no solamente compramos dólares y los guardamos abajo de nuestra cama, sino que compramos dólares y los invertimos en bonos del tesoro. ¿Sí? Entonces incluye tanto el tipo de cambio como el rendimiento que se obtienen, que es el que da, que se daría en Estados Unidos. Entonces, este sería el valor de mi portafolio, y lo que queremos entonces es encontrar una estrategia óptima de inversión. Hay muchas maneras de hablar de optimización de portafolios, y no me daría tiempo de hablar de todas, ¿verdad? En general, en los economistas es muy común que se hable de optimización de portafolios con respecto a optimizar con respecto a una función que se llaman las funciones de utilidad. Esencialmente estas funciones de utilidad son funciones cóncavas y que representan la aversión al riesgo. No me puedo meter en eso porque no me daría tiempo de llegar. Entonces, ese es el criterio que vamos a utilizar. Vamos a tener este activo financiero, queremos, esta va a ser una función de utilidad, que es una función cóncava, y lo que queremos es encontrar el sub sobre todas las posibles estrategias que sean admisibles, y admisibles quiere decir que son autofinanciables y predecibles, de tal manera que se optimiza la esperanza de la función de utilidad evaluada en el tiempo final. Estoy poniendo un tiempo final condicionado a estos valores, y esto lo tengo que hacer con respecto a todas las X y Y que aparecen aquí. Esta función que está aquí, pues ya le pongo el modelo, ¿verdad? Y simplemente me queda esta parte, y fíjense que lo único que me importa esencialmente es la Z de T, aunque al variar esta Y, ¿verdad? Esta Y que está aquí, varía, ¿sí? Esto es algo importante, porque cuando se tiene una variable aleatoria con soporte finito, el soporte cambia cuando la multiplicamos, ¿sí? El soporte o crece o decrece porque estamos multiplicando el soporte de la variable aleatoria. Bueno, entonces simplemente les voy a decir algunas cosas
Esto es un trabajo que estoy haciendo con Daniel Cervantes, que está haciendo el doctorado, y Amigo Coy, que está de postdoc en la UNAM. Tenemos muchas otras cosas más. Esto es el tipo de cambio para distintas frecuencias, ¿verdad? Aquí ponemos una distribución T sesgada, pero no es una T, es una T truncada. Es una distribución con una T, con una cola tipo T, pero truncada. Y tienen, lo interesante, ¿verdad?, es que son sesgadas. En el caso del euro no tanto, o sea, aparentemente con el euro nos comportamos muy similar el euro y el peso, uno pensaría que no, pero sí. Y algo importante que va a jugar un papel interesante en la optimización de portafolios es que no se tienen, las innovaciones no son simétricas. Es decir, muchas de las cosas en donde se utiliza, ya sea gaussianas, centradas, o se utilizan métodos de optimización de varianza, ¿verdad?, suponen que lo que se tienen son distribuciones simétricas, y justamente en este tipo de modelos no se tienen distribuciones simétricas, y además las podría uno contar, pero no se tienen distribuciones simétricas. Esta vez puede estar un poco sesgada. De hecho, tenemos mejores ajustes, pero no los puse porque todavía ya estamos calibrando los modelos de una forma un poco más fina. Algo importante es que cuando se consideran periodos más largos de tiempo, ¿verdad?, se tienen colas más pesadas, ¿verdad? Una T con 4 grados de libertad tiene una cola más pesada que una T con 7 grados, porque estamos considerando el acumulado de las variaciones de tipo de cambio semanal o quincenal. Diarios son pequeños, pero cuando lo tenemos ya acumulado a la semana, resulta que pues tienen colas más pesadas. Bueno, y la función de utilidad que consideramos va a ser la función de utilidad con mayor aversión al riesgo, que es una función de utilidad exponencial y que está dada como menos la exponencial de menos teta x, donde teta es un parámetro de aversión al riesgo que ahorita veremos que tiene. Estamos considerando innovaciones tipo T, y tipo T puede querer decir muchas cosas. En particular, estamos tomando, por ejemplo, innovaciones beta generalizadas que pueden tener una cola tipo T, pero que tienen soporte finito. Entonces, los avances, antes de entrar en el caso dinámico, como siempre, pues lo que queremos es saber si en el caso estático podemos decir algo. ¿Sí? Antes de meterle el tiempo, queremos ver qué podemos decir en el caso estático, y en realidad pues lo que nos interesa, ¿verdad?, es considerar variables aleatorias de esta forma, ¿verdad?, porque es justamente la que tiene en el caso dinámico, solo que estas dependen de T, ¿verdad? Entonces no hay dependencia de T, dejamos la R, y voy a considerar 3 casos que no son realistas, o sea, no son realistas, pero que son muy ilustrativos. ¿Sí? Y luego voy a ver por qué no son realistas. Entonces, el primer caso es suponiendo que esta variable aleatoria, la variable aleatoria Y que tenemos acá, que es 1 más los rendimientos, ¿verdad? Perdón, que no es 1 más R, sino es 1 más Z, una sigma por Z, Aquí hay un error tipográfico, este es una Z. Suponiendo que esta variable aleatoria Y es una exponencial con parámetro alfa, podemos encontrar explícitamente la estrategia óptima, ¿verdad? Les voy a volver a poner la función exponencial, la función de utilidad. Esta es una exponencial, entonces esencialmente estamos calculando una transformada de Laplace. ¿Sí? Estamos calculando la exponencial de menos teta x, donde x es el capital, ¿verdad? Entonces tenemos una transformada de Laplace con parámetro teta positivo. ¿Sí? En ese caso,
¿verdad? Podemos calcular, ahorita no lo había dicho porque me estaba esperando a este momento para que quede más claro, podemos calcular explícitamente la estrategia óptima. No mencioné antes, ¿verdad?, que las estrategias de inversión está permitido pedir prestado en cualquiera de los dos activos, en el activo con riesgo o en el activo sin riesgo. Entonces, fíjense que la estrategia óptima que tenemos aquí tiene esta forma. Lo que caracteriza a la estrategia óptima es esta parte que aparece aquí, ¿verdad? Es 1 menos 1 más mu1. Mu1 es la tasa local. Esta es la esperanza de Y, que es el 1 más sigma por Z, multiplicada por la tasa, por el rendimiento de la tasa extranjera, ¿verdad? Esta cantidad, pues, puede ser o negativa o positiva, ¿verdad? Dependiendo de qué cosa, dependiendo de cuál es menor o mayor en estos casos. De tal manera, ¿verdad?, que si 1 más mu1 es mayor que esto, se puede pedir prestado en dólares, es decir, podemos deber en dólares y entonces nuestra lambda T estrella es negativa y podemos pedir prestado en dólares. Y si esto pasa, se invierte una cantidad positiva en el activo con riesgo. Y recuerden que el portafolio, la diferencia que se invierte en el activo sin riesgo es el capital menos esta parte. Esto es interesante, fíjense muy bien, porque ¿qué es lo que nos dice? Cuando esta cantidad, ¿verdad?, es grande, ¿cómo empecé? Cuando esta cantidad es menor que 1, pues cuando la esperanza, ¿verdad?, del rendimiento con todo y el rendimiento de los bonos del tesoro es más grande que esta. ¿Sí? Eso quiere decir que si esta es más grande, estamos en este caso, ¿verdad? Si esta es más grande, déjenme ver dónde queda, esta es chica, esto es menor que 1, ¿verdad? Entonces la estrategia de inversión es positiva, ¿verdad? Entonces lo que me dice es, si la esperanza del activo con riesgo es mayor que lo que me dan en la tasa de CETES, pues invierto parte de mi capital en el activo con riesgo, ¿verdad?, y el resto en el activo sin riesgo. Si esta cantidad, si esto lo que me dice es que si esta es menor, ¿no?, que esta sea negativa, pues esto quiere decir que esta cantidad es grande. Eso quiere decir que esta esperanza de acá es muy pequeña. Entonces lo que me dice esto es, pues si la esperanza del activo con riesgo es muy pequeña, de tal manera que esto se hace negativo, pues te puedes arriesgar a deber en dólares. ¿Sí? Es lo que me está diciendo justamente esta expresión. Si esta esperanza, que es la del activo con riesgo, es grande, pues invierte en ese activo. Si esta esperanza es muy chiquita, todo es con respecto a esta, ¿verdad? Si esta esperanza es muy chiquita, te puedes dar el lujo de ver en dólares e invertirlo, ¿verdad?, a esta tasa que es una tasa fija, mayor que la tasa con riesgo. En general, en muchos libros no se habla de las estrategias en las que se pide prestado en el activo con riesgo. Pero bueno, puede ser que a veces no sea posible. En este caso, la exponencial es total y absolutamente intuitivo, ¿verdad? Que tiene sentido que si la esperanza es muy chiquita, pues esto es muy grande, y entonces puedo pedir prestado y obtener, no un beneficio seguro, porque todo esto está puesto en términos de esperanzas. El segundo caso, que quizás es un poco más interesante, es cuando tenemos Y, una variable aleatoria gamma, que es una extensión de la exponencial, y esta es la función de densidad gamma. Fíjense que estas gamas que puse aquí, ¿verdad?, lo que hacemos es variar el parámetro n. La n, cada vez que variamos el parámetro, cuando n es igual a 1 es una exponencial, empezamos con n igual a 2, y lo que tiene en este caso es que, bueno, para empezar es una densidad sesgada, ¿verdad? Y el sesgo se va moviendo y aplastando, ¿verdad?,
conforme se mueve la n, ¿sí? Y en este caso también podemos encontrar la estrategia óptima, y la estrategia óptima está dada de una forma muy similar, que podríamos esperarlo, como en el caso de la exponencial, excepto aquí le